te damos gracias por la vida de tu siervo. Rogamos, Señor, que le uses con poder, Señor, para que esta palabra que tú le has dado pueda caer en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100 por 1, Padre, y que pueda bendecir nuestras vidas y que la podamos compartir con aquellos que la necesitan, Señor. Bendice también a los que están en Libia, para que también ellos puedan ser bendecidos y edificados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. El día de hoy pues somos un pocos, ¿no? Somos poquitos, pero bueno, el Señor está aquí con nosotros, hermanos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Como ya cantamos, donde 2 o 3 en mi nombre estén, dijo Jesús, ahí estaré en medio de ellos. Así que Él está con nosotros, hermanos. Y pues el día de hoy el mensaje lo he intitulado La revelación especial de Dios 2. La revelación especial de Dios 2. Y como recordarán, hermanos, dijimos que Dios se ha revelado a sí mismo, es decir, se ha dado a conocer a la humanidad, primero por medio de sus obras, como son la creación del universo, ¿verdad? Todo lo que nos rodea. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, sus obras, la creación, hermanos, la divina providencia. ¿Por qué? Porque Dios no nomás creó todo y lo abandonó, sino que diariamente, hermanos, Él está viendo, hermanos, que los pajaritos coman, que los animalitos silvestres coman, que las flores crezcan, ¿verdad? Que los árboles den sus frutos, hermanos, que haya aire para que podamos respirar, que haya agua, hermanos, el ciclo del agua, ¿verdad? Que suba el agua del océano, se purifique allá en el cielo y luego caiga pura, cristalina, para que podamos tomarla. Y bueno, y que el trigo y el maíz y el frijol y la harina, y bueno, todo lo que comemos, hermanos, se produzca ahí en el campo. Eso es lo que se llama la divina providencia. Dios, hermanos, vela por nosotros, hace descender su lluvia, ¿verdad? Hace salir el sol sobre buenos y malos, dice la Biblia. Y también, como dijimos, pues la conciencia que Él puso en cada uno de nosotros, hermanos. Es otra forma como Él se revela, se da a conocer, porque cada ser humano, hermanos, traemos una conciencia, que es un juez interno que nos dicta lo que está bien, lo que no está bien. Uno sabe, cuando va a hacer algo, sabe si está bien o no está bien. Aún sin conocer a Dios, aún sin conocer la Biblia, uno sabe lo que no está bien, hermanos. Porque Él ha puesto esa conciencia dentro de nosotros, ¿no? Pero como les decía, hermanos, que todas estas formas de revelarse de Dios, pues sí, nos dan una evidencia de que hay un Dios, pero no nos dicen quién es ese Dios, cómo es ese Dios, cuál es la voluntad de ese Dios. No nos los dice. Solamente podemos llegar a la conclusión de que hay un ser supremo, como dicen algunos, un ser todopoderoso que hizo todas las cosas, hermanos, por medio de sus obras lo podemos ver. Entonces, Él tuvo también que revelarse en una forma especial para que supiéramos quién es Él, cómo es Él, cuál es su voluntad para nosotros, hermanos. Y lo hizo, en primer lugar, hermanos, por medio de las Santas Escrituras, de la Santa Biblia, que fue lo que vimos hace 8 días, hermanos. Cómo en la Biblia Dios se reveló a sí mismo, hermanos, se dio a conocer a sí mismo. Y vimos cómo la Biblia pues tiene muchos temas, hermanos. Muchos, cientos y cientos y cientos de temas que trata la palabra de Dios, hermanos. Pero hay un tema que le da cohesión a toda la Biblia. A toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis.
hay un tema en desarrollo, hermanos, que se llama la historia de la redención, hermanos. La historia de la redención. Y así vimos cómo de los capítulos 1 al 11 del Génesis está la necesidad de la redención. Porque es cuando el hombre cayó, cuando el hombre se depravó, hermanos, que Dios tuvo que mandar un diluvio por tanta maldad. Y después que tuvo que confundir las lenguas, porque después del diluvio siguieron en la misma rebeldía, y tuvo que confundirles las lenguas ahí en Babel, en la torre de Babel, hermanos, para esparcirlos por todo el mundo. Entonces ahí vemos la necesidad de la redención. Después vimos el canal de la redención, que va desde Génesis 12 hasta, hermanos, Malaquías. Hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el canal de la redención que el Señor escogió, hermanos? Pues el pueblo de Israel. Un hombre, Abraham, hermanos, lo llamó a Abraham de ahí de Ur de los Caldeos y le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y vas a ir a la tierra que yo te mostraré y voy a hacer de ti una gran nación, dice, y te voy a multiplicar, dice, y te voy a engrandecer y vas a ser bendición para todas las naciones del mundo. Ese canal fue el pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel fue el canal. Después, en los evangelios, hermanos, los 4 evangelios, tenemos la presentación y realización de la redención, que es cuando llega al mundo el Redentor, hermanos, ahí al seno del hogar de José y de María, sus padres, hermanos, humanos. La Virgen María, que lo tuvo, hermanos, sin estar casada con José. El Espíritu Santo vino, dice la Biblia, le hizo sombra y nació aquel niñito Jesús, hermanos. Y pues José lo recibió como hijo suyo también, porque él lo crió, él también, hermanos, estuvo ahí al lado de María, velando por aquel niñito, hasta que él creció, y pues como sabemos todos, hermanos, fue a la cruz del Calvario y murió. Ahí es donde se realizó nuestra redención. Después dijimos que sigue la proclamación de la redención, que es cuando los apóstoles, después que Jesús regresó al cielo, hermanos, salieron predicando por todo el mundo. Él les dijo: id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, les dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y así lo hicieron. Salieron predicando, hermanos, estableciendo iglesias, hermanos, en el Asia Menor, en Siria, hermanos, en Europa, en Grecia, en Acaya, hermanos, en Corinto, en Macedonia, donde quiera. El apóstol Pablo, hermanos, anduvo, llegó hasta Roma mismo para establecer el Evangelio en el mundo entero, hermanos. Y así siguió, hasta el día de hoy sigue todavía, hermanos, ese mandato de llegar hasta lo último de la tierra. En ese sentido, el libro de los Hechos se sigue escribiendo, porque todavía seguimos predicando el Evangelio a toda criatura, como nos lo mandó el Señor. Eso es la proclamación de la redención. Después de la explicación de la redención, que decíamos son todas las epístolas, desde Romanos hasta Judas, hermanos. Todas las epístolas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, del apóstol Juan, del apóstol Judas, del apóstol Santiago. Todas las epístolas, hermanos, son la explicación, la doctrina cristiana. Y finalmente, pues la consumación de la redención, que es el libro de Apocalipsis. Cuando ya toda nuestra redención va a ser, hermanos, una realidad. Una realidad. Y como decíamos al último la vez pasada, redención significa pagar el precio de rescate. Pagar el precio de rescate. Dios pagó. ¿Cuál fue ese precio? La sangre bendita de Jesús, hermanos.
Dice la Biblia que fuimos comprados no con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio que Dios pagó para que nosotros pudiéramos ser redimidos, es decir, rescatados de nuestra manera de vivir, que nos llevaba, hermanos, a la condenación eterna. Entonces, ahora vamos a ver que también Dios se reveló, aparte de a través de las Escrituras, que está todo eso que les acabo de decir, ¿verdad? Ahí está escrito todo. También se reveló por medio del Señor Jesucristo, mis hermanos. El Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret, hermanos, es la revelación final de Dios, hermanos. Es la revelación final de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret es Dios mismo, hermanos. Es Dios mismo que vino a este mundo, hermanos. Vino, pisó nuestra tierra, dejó su huella imborrable en nuestro mundo, mis hermanos. Él es la máxima prueba de la existencia de Dios. Vean ustedes, hermanos, el Señor Jesucristo, en primer lugar, es Emanuel. Emanuel, hermanos. ¿Se acuerdan lo que dijo el profeta Isaías? Dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, hermanos. Y luego el apóstol Mateo añade que traducido es, ¿qué? Dios con nosotros, hermanos. Dios con nosotros. Aquel niñito que nació es Dios, hermanos, que vino al mundo. Vino al mundo, hermanos, a visitarnos. Él es Emanuel. Él es Dios con nosotros, hermanos. Y como dice aquí, lo acabamos de leer, dice, vimos su gloria, dice. Vimos su gloria del Señor Jesús, hermano. Aquí estuvo con nosotros en el mundo. Qué maravilloso, hermanos, que nuestro Creador, que nuestro Dios, que nuestro Señor nos vino a visitar. Pero además, hermanos, también el Señor Jesucristo es, hermanos, el Verbo. El Verbo. En otras palabras, es la palabra viva de Dios, mis hermanos. Así como la Escritura, la Biblia, es la palabra escrita. La palabra escrita de Dios. Jesús es la palabra viva de Dios, hermano. Por eso ahí en Juan, el capítulo 1, mis hermanos, del 1 al 3 y luego del 10 al 14, fíjense lo que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego en el versículo 10 continúa: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que vean ustedes, hermanos, Jesús es la palabra viva de Dios. Por eso se le llama el Verbo, ¿verdad? Y por eso cuando Él hablaba, hermanos, todo lo que Jesús hablaba era palabra de Dios, hermanos. Era palabra de Dios.
Él lo dijo muchas veces. Yo no vengo a hablar de mí mismo, dice, yo vengo a decir lo que mi Padre me ha enviado a decir. Todo lo que Él nos dijo, hermanos, venía directamente del Padre Celestial y de Él mismo, porque Él también es Dios, hermanos, junto con el Espíritu Santo y el Padre. Así que todo lo que Él nos dijo, pues es palabra de Dios, hermanos. Entonces, pero además, hermanos, de ser Emmanuel, Dios con nosotros, además de ser el Verbo, la palabra viva de Dios, el Señor Jesús también es Dios, hermanos. Es Dios, el Dios todopoderoso. Dios todopoderoso, mis amados hermanos. Vean ustedes, hermanos. Dice en Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y mis hermanos, el Señor Jesús, hermanos, no solamente reclamó ser Dios, lo demostró. Porque cualquiera de nosotros, hermanos, podría reclamar ser Dios. Yo me acuerdo una vez allá en Los Ángeles, hermanos, en la iglesia que pastoreé allá en Los Ángeles, una vez llegó un señor y me dijo, pastor, dice, yo soy Dios, me dijo. Yo soy Dios. Y yo vengo a decirle que hoy, dice, yo voy a predicar acá, dice, porque tengo mucho que decirle a mi iglesia, dice, porque yo soy Dios. Entonces, cualquiera puede reclamar, decir, yo soy Dios. Pero Jesús no nomás dijo, yo soy Dios, hermano. Jesús demostró que era Dios. ¿Cómo lo demostró? Vean ustedes, sanando, hermanos, a los ciegos, a los paralíticos, hermanos, limpiando a los paralíticos o a los leprosos, levantando a los paralíticos, devolviendo la vista a los ciegos, resucitando, mis hermanos, a los muertos, como la hija de Jairo. Hermanos, eso no lo puede hacer nadie más que Dios, hermanos, devolver a la vida a un muerto, mis hermanos. Además, hermanos, el Señor también caminó sobre las aguas del mar, hermanos. El Señor, hermanos, multiplicó los panes, los peces, hermanos, e hizo muchos otros milagros maravillosos, hermanos. Muchos milagros. Pero el máximo milagro que Él hizo, hermanos, que demostró que Él es Dios, el Dios Todopoderoso, es que al tercer día, después de morir en la cruz del Calvario, hermanos, se levantó glorioso, hermanos. Resucitó de entre los muertos, venció a la muerte, hermanos, y volvió a vivir. Así que vean ustedes, no nada más dijo que Él era Dios, hermanos, demostró con hechos. Y todo mundo, hermanos, lo reconoció, porque dice, ¿quién puede hacer esto? Sino solo Dios. ¿Quién puede hacer lo que hace Jesús? Nadie. Solamente nuestro Dios, hermanos. De manera que vemos que Jesús, pues, es Dios, hermanos. Además de esto, hermanos, Él es el creador de todo lo que existe, mis hermanos. Ya lo leímos ahí en Juan 1, 3 y 10, hermanos, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vino a visitarnos y ni siquiera nos dimos cuenta de quién era el que nos estaba visitando, mis hermanos. Siendo que Él es el que nos dio todo, la vida y el mundo y todo lo que existe, mis hermanos.
Qué triste. En Hebreos 1, 1 y 2 y luego 8 al 12 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, hermanos. Hizo el universo. O sea, Dios el Padre, hermanos, se considera como creador. Porque bueno, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu participaron. Pero, hermanos, el que ejecutó todo fue Jesús. Porque aquí dice claramente que el Hijo, hermanos, que el Hijo fue constituido heredero de todo y que Dios por medio de él hizo el universo, mis hermanos. Por medio de Jesús hizo el universo. Vean ustedes, del 8 al 12 sigue diciendo, mas del Hijo dice, o sea, está hablando el Padre de su Hijo Jesús. Vean lo que dice el Padre de su Hijo Jesús. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con odio de alegría, más que a tus compañeros. Y ahí abajo en el 10 es una I copulativa, es decir, y también Dios dice de su Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Vean ustedes lo que el Padre dice de su Hijo, mis hermanos, que Él es el que hizo la tierra, el que fundó la tierra, el que hizo los cielos, hermanos. Y en Colosenses 1:16 también lo dice la Biblia, hermanos. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, está hablando del Señor Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él. O sea, Jesús creó todo y toda la creación fue creada para Él, hermano. Para Él. Por eso es, hermanos, que nosotros lo alabamos, lo glorificamos, le damos toda la honra, gloria y alabanza al Señor Jesús, hermano. Porque Él, hermanos, es nuestro creador. Él es el que nos hizo, Él es el que nos dio el aliento de vida. Él es el que, hermanos, además sustenta todas las cosas, hermanos. Es el sustentador que fielmente nos da todo lo que necesitamos, hermanos. En Hebreos 1:3 lo dice, mis hermanos, el cual dice, está hablando otra vez de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hermano. O sea que después que el Señor Jesús, hermanos, murió y resucitó, ascendió al cielo y se sentó otra vez en su lugar
en el trono de gloria que siempre había tenido. ¿Se acuerdan cuando oró su oración final, hermano? Lo que le decía al Padre: Padre, concédeme estar a tu lado, dice, como al principio, antes que el mundo fuese. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve, que tuvo que renunciar a eso, hermanos, por amor a ti y a mí. Tuvo que renunciar a su gloria, a su majestad, a su poder, a su grandeza, para venir a humillarse y morir, hermanos, como el peor de los criminales, hermanos, por amor a nosotros, para pagar nuestros pecados. Así que, mis hermanos, Jesús de Nazaret, hermanos, es la máxima prueba de que Dios existe. Amén. Él dejó, hermanos, su huella imborrable en la historia. Hermanos, en una ocasión algunos dijeron: es que Jesús de Nazaret nunca existió. Nunca existió. No vivió. Hermanos, hay tantas evidencias tan abrumadoras, hermanos. Simplemente las iglesias que hay en el mundo, los libros que se han escrito, los himnos que se han escrito, hermanos, los lugares que la Biblia menciona, que están allá en Palestina, hermanos. Todo lo que dice la Biblia ya está, ya existe, hermanos. Y todo, hermanos, apunta a que Jesús es una realidad. Amén. Ustedes saben que en la Enciclopedia Británica, hermanos, que es una de las enciclopedias más famosas y grandes del mundo, a la palabra Jesús se le han dedicado más de 1500 palabras. Se le han dedicado más palabras, hermanos, a la palabra de Jesús que, por ejemplo, a Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Que es otro gran, digamos, héroe del mundo, ¿no? Mucho más, y creo que no son 1500, creo que son 15,000, hermanos, porque 1500 no son tantas palabras, son creo que 15,000 las que se le han dedicado a el nombre Jesús, hermanos, porque, hermanos, hay mucho, muchísimo, aparte de lo que dice la Biblia, muchísimo que se puede hablar de Jesús de Nazaret, hermanos. Él es la máxima prueba, la máxima evidencia de la existencia de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos.